Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor a toda la iglesia Tiempo de Nacer. Primeramente agradecer a mis hermanos jóvenes que han compartido la palabra del Señor, que han entregado sus devocionales. Que el Señor sea bendiciéndoles cada día más, entregándoles gracia, virtud, autoridad, amor y también sabiduría para poder entregar la palabra cada día del Señor. Amén. Les voy a compartir una palabra del Señor que se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 1 y del 6 al 8. Dice como título, enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Esta palabra que nos habla aquí en Tito nos enseña qué es lo que es la sana doctrina. Amén. Que no es un conjunto de creencias solamente, sino también una vivencia que nosotros tenemos que hacer, a que se exhorta a los jóvenes y a toda la iglesia en general a que deben ser íntegros, que deben guardar la palabra de Dios. Dice que debemos exhortar a los jóvenes, es decir, alentarlos, animarlos a que puedan ser prudentes. Amén. Y esta palabra prudente significa tener un autocontrol, tener una sobriedad, aprender a controlar de nosotros mismos, amén, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones y nuestras palabras, amén. El poder aprender que nuestros pensamientos que no son controlados pueden ser destructivos en nuestra vida. Las emociones que no son controladas, como la ira, el celo, la amargura, el gozo e incluso el amor, cuando no se expresa de forma oportuna y certera, puede también dañar nuestra vida y nuestro testimonio, amén. Las palabras, el aprender a controlar nuestras palabras, el hablar cuando tengamos que hablar, el también callar cuando tengamos que callar. Dice que somos dueños de lo que callamos, pero que somos esclavos de las palabras que decimos. También el aprender a controlar cada una de nuestras acciones, que es lo que significa el poder ser prudentes. Amén. El versículo 7 nos habla, y ahí no le habla solamente a los jóvenes, sino también a toda la iglesia. Dice que debemos ser ejemplo para los jóvenes. Amén. Los padres primeramente en sus hogares tienen que ser ejemplo para sus hijos jóvenes. Los pastores también tienen la responsabilidad más grande de ser ejemplos para los jóvenes. Los ancianos de la iglesia, mostrando reverencia, mostrando sabiduría en su actuar, deben ser ejemplo para los jóvenes. Y los líderes, amén, aquellos que Dios ha establecido también por misericordia del Señor, debemos ser ejemplos para aquella generación más joven que viene en camino, amén. Dice que debemos ser ejemplo en integridad. Eso significa ser incorruptibles, que este mundo no nos corrompa, amén, y ser puros moralmente, amén. Nos habla de que toda nuestra vida debe ser honesta y de una forma recta en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el área espiritual, sino también en el área en nuestra vida personal, en nuestra vida económica. Tenemos que ser honestos, amén, no haciendo negocios que son contrarios a la palabra de Dios, que sean engañosos o ilegales. En nuestra vida sentimental también, en nuestra vida laboral, ser ejemplos íntegros, amén, ser honestos, rectos. Y incluso en nuestra manera de vestir, dice que la palabra del Señor tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, amén, y todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, deben ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. Eso se llama ser íntegros, amén, ser completos y aprender a vivir de una manera santa delante del Señor. La palabra del Señor también nos dice que tenemos que presentarnos ejemplo como seriedad, amén. Y nosotros siempre asociamos la palabra seriedad a quizá no tener gozo, o quizá no demostrar alegría, o no tener un sentido del humor, amén, que no es lo que está hablando aquí la palabra del Señor, porque un hijo de Dios tiene que tener gozo y alegría en su vida. Pero esta palabra de seriedad habla de tener reverencia y dignidad en nuestro comportamiento, a ser respetuosos y decorosos, amén. La iglesia del Señor tiene que mostrar a los jóvenes el ejemplo del respeto y del decoro en la casa de Dios y fuera de ella. Dice que tenemos que mostrar respeto en nuestras palabras, en nuestras acciones
y especialmente en situaciones o servicios importantes al Señor. Amén. Y por último, mis hermanos, para terminar, dice la palabra del Señor que tenemos que ser y tener una palabra sana en nuestros labios. Eso significa comunicar con nuestra boca palabras saludables y correctas, amén, para la edificación de la iglesia. Eso significa hablar, mis hermanos, con la verdad, hablar con bondad, no haciendo o evitando la difamación, las calumnias, amén, porque cuando nosotros decimos algo que no es verdad de algún hermano, eso se llama difamación o calumnia, amén. Siempre hablar con la verdad y andar con la verdad por delante. Cuando debemos decir algo, tenemos que hacerlo con un fundamento, amén. Y también evitar las groserías, las palabras groseras, para tener una palabra sana siempre en nuestros labios para bendición de los oyentes. Amén. Y por último, para terminar, mis hermanos, esta palabra nos enseña que tenemos que exhortar y reprender con toda doctrina, con toda paciencia y autoridad, y nadie debe menospreciarnos, amén, si hacemos esto, si somos íntegros delante de la presencia del Señor. Amén. Para terminar, dice versículo 8, demostrando palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Cuando vivimos o intentamos vivir una vida con un buen testimonio, en integridad, en santidad, en pureza, amén, el adversario dice que no tendrá nada que reprocharnos. La palabra del Señor dice que debemos ser irreprochables para adornar la doctrina de nuestro Salvador. Amén. Para concluir, mis hermanos, transmitir, amén, que la doctrina no es solamente un conjunto de creencias, sino que es también una manera de vivir. No se trata solamente de creer algo que esté en la palabra de Dios, sino vivirlo en nuestras vidas, amén, reflejando ese ejemplo que Dios quiere de nosotros para poder glorificar a Cristo. Que el Señor les bendiga, bendiga a los hermanos jóvenes, amén, que han participado en estos devocionales, y que el Señor también respalde y atribuya cada día más esa bendición en sus vidas para entregarles esfuerzo para servirle al Señor. Que el Señor bendiga grandemente a la iglesia en este día. Me despido en el amor de nuestro Señor.